Hola chicos y chicas de la Río Atuel, esta es otra clase de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a ver las características del género lírico. Para eso vamos a repasar los tres grandes géneros literarios que eran el género dramático, el narrativo y el lírico. El narrativo comprende los cuentos, las novelas, las leyendas. Recuerden que se trata de acciones ordenadas en el tiempo, una detrás de la otra, con una voz que cuenta esas acciones, que era la voz del narrador. El dramático eran aquellas acciones que se escribían para ser representadas en un escenario. Y el que dirigía todo esto era justamente el director de la obra de teatro. Entonces ahí tenemos las comedias, las tragedias, el drama, las tragicomedias. Y el lírico, que es el que nos interesa en esta oportunidad, comprende los poemas, las canciones. Bueno, ahí tienen lo que les decía. Entonces, el narrativo se caracteriza por relatar acciones ordenadas en tiempo y causalidad, o sea, te causa una causa detrás de la otra. Los cuentos, las novelas, las fábulas, por ejemplo. El dramático, como les dije, se caracteriza por representar esas acciones que en el narrativo se contarían, pero sobre un escenario, ¿sí? Lo que se cuenta, se narra en el género narrativo, en el dramático se representa sobre un escenario, es el teatro. Y el último, el género lírico o poesía, se define porque ya no se trata de acciones contadas o representadas, sino de la expresión de sentimientos por parte de un yo lírico. El sujeto que habla en la poesía se llama yo lírico. Bueno, entonces dijimos que la poesía es el género literario más subjetivo, porque supone que el sujeto hablante, ese yo lírico, transmite sus emociones más profundas a través de ella. Estas emociones pueden ser el amor, la angustia, la felicidad, el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la subjetividad, la expresión de los sentimientos. Por ejemplo, vean en este fragmento de la poesía del poema 20 del chileno Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Si ven ahí, el sentimiento que predomina es la tristeza, porque su amada ya no está con él, ¿sí? Entonces, ahí tienen un buen ejemplo de cómo ese sujeto lírico o esa sujeta lírica, en el caso de que la poeta sea mujer, expresa sus sentimientos a través de los versos. Muy bien. Otra característica de la poesía es que se diferencia de los demás géneros por su aspecto visual, es decir, cómo lo vemos nosotros en la hoja. La disposición gráfica no es en párrafos, como en un cuento, como en una noticia. Vieron que se agrupan las oraciones en párrafos, en cualquiera de esos textos. En cambio, la poesía tiene otra disposición gráfica, que es lo que la caracteriza, que es justamente que se escribe en verso, no en prosa, en verso, y esos versos se agrupan en estrofas. Cada verso tiene una versificación, es decir, una medida de sílabas particular, y en algunos casos los versos riman. ¿Qué era la rima? Tenemos que irnos a la última palabra de cada uno de los versos. Ahora lo vemos con el ejemplo. La rima es cuando después de la última vocal acentuada coinciden los sonidos total o parcialmente. Por lo general se trata de las últimas dos sílabas de cada verso. Puede ser una rima consonante cuando coinciden tanto las consonantes como las vocales, o si no, una rima asonante, que es una coincidencia parcial. Solamente coinciden las vocales. Fíjense en este ejemplo, que es un soneto de un español que se llamaba Francisco de Quevedo. El soneto es muy conocido. Se llama Soneto amoroso definiendo al amor. Dice: es hielo abrasador, es fuego helado.
Es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Está describiendo al amor en base a la contradicción. Es lo que nos hace bien pero nos hace mal. Es la cura pero es la enfermedad. Bueno. Fíjense ahí cómo riman las últimas palabras de cada uno de los versos. Helado rima con cansado, ¿sí? Ven que es una rima consonante porque rima tanto la consonante con la vocal. Y siente rima con presente. Eso es una rima. Y por otra parte, la métrica, esto es cuánto mide cada uno de los versos. Por lo general, los sonetos en la España, de la España clásica, digamos, del siglo XVI aproximadamente, medían, es decir, tenían una cantidad de sílabas que eran más o menos siempre igual. En este caso son 11. Las sílabas se cuentan de acuerdo a cómo se junta también después de una palabra, si termina con vocal y comienza con otra vocal. Por ejemplo, miren, así sería la división en sílabas de este primer verso. Es, ye, loa, ahí se junta el hielo con abrasador. Entonces es, ye, loa, brazador, es, fue, hue, ahí junto, go con e, fuego con helado, ¿sí? La, do. Tenemos 11 sílabas. Practíquenlo ustedes en la casa y se van a dar cuenta que todos los versos de este soneto tienen 11 sílabas. Eso era muy riguroso. Tenía que tener esa medida para ser considerado arte mayor, para ser considerado un arte importante. Bueno, ¿se entiende esto? La rima y la métrica. Bueno, entonces, como vimos recién, en el soneto amoroso definiendo al amor, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo eran las poesías clásicas, que tenían una métrica fija y una rima que era la norma. Todas tenían que rimar. Teníamos ahí el ejemplo del soneto o de otros poemas que se llaman los romances. Más adelante, con las vanguardias poéticas, las vanguardias fueron los movimientos artísticos que surgieron en el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial, de un periodo entre guerras. Estas vanguardias vienen a proponer una ruptura con esas formas clásicas, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, un poema muy característico de la vanguardia, que es el de Vicente Huidobro, los caligramas. Esto es dibujar a través de las palabras. Fíjense que cada uno de los dibujitos tiene que ver con el verso que se está enunciando. Ahora lo vamos a ver. Vicente Huidobro era un poeta chileno. Entonces, vamos al poema, el caligrama de Huidobro. Por la tarde pasearemos por caminos paralelos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un primer verso común y corriente. Que la montaña y el árbol era más alto. Esto significa el árbol era más alto que la montaña, pero está dada vuelta la oración. Que la montaña y el árbol era más alto. Si se fijan, la forma que está dibujando ese verso es la forma de un árbol. Igual que en el costado. La luna en la que tú te miras tiene forma de luna. Si ven, cada uno de los versos va dibujando eso que está diciendo. Es un caligrama. Mas la montaña era tan grande que excedía las extremidades de la tierra. Forma de montaña. Acá tenemos la forma del río, bien marcada. El río que corre no lleva peces. ¿Sí lo ven? Cuidado con no jugar sobre la hierba recién pintada. Una canción conduce las ovejas hacia el establo. Entonces tenemos el último verso y el primer verso, digamos, que llevan una forma normal, que respetan la norma. Después todos los otros versos no se agrupan en estrofas, sino que dibujan la forma de lo que están diciendo. ¿Sí? Esos son los caligramas, son una forma de poesía. Es para que vean la diferencia entre las formas más clásicas de las poesías, como en el siglo de oro español, cómo se escribían los poemas en el siglo XVI, y para que vean hoy cómo se pueden escribir esos poemas que presentan una ruptura entre las formas. Bueno,
Y por último, esta es la última filmina, otra de las características de la poesía es la voz que enuncia ese poema. Como nosotros vimos, los cuentos, las novelas, tienen una voz también, que es la que narra esa historia. Y esa voz se llamaba narrador, ¿sí? Era una figura ficcional, creada por el propio autor, igual que los personajes, los escenarios, etc. En este caso no tenemos un narrador, porque no hay una narración, sino que hay una expresión de los sentimientos. Ese personaje que expresa los sentimientos se llama yo lírico, o sujeto lírico, o sujeto poético. Lo pueden haber visto como esas tres formas. Se manifiesta a través de la primera persona, por supuesto. Primera persona gramatical, recuerden, el yo, o el nosotros, podría ser también. Y se dirige hacia la segunda. La segunda es el tú, o el vos, es el destinatario. ¿A quién está destinado ese poema? Entonces, tenemos las dos grandes figuras de un poema, que son el yo lírico, el sujeto que habla, que se manifiesta en la primera persona, y el destinatario, aquel que recibe ese mensaje o a quien está destinado ese mensaje, que es la segunda persona. Fíjense en estos dos ejemplos. Acá tienen uno de José Martí, el gran poeta y prócer cubano. Aquí está el pecho mujer, que ya sé que lo herirás, más grande debiera ser para que lo hirieses más. Si pueden ver, la rima, mujer con ser, herirás con más. Ahora, lo importante acá es que ese sujeto lírico le está hablando a la mujer, que ya sabe que le va a hacer daño, y le pone el pecho, sin embargo, ¿sí? Ahí ven cómo se manifiestan expresamente en el poema tanto el sujeto lírico como el destinatario. Y por último, tenemos acá un fragmento de un poema que ustedes ya leyeron, que es el poema Più Avanti, más adelante, de Almafuerte, lo leímos en la clase pasada, que dice: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, llama al herido. Acá vemos bien expresada la segunda persona. ¿A quién le está hablando? ¿Se acuerdan que una de las consignas era esa? ¿A quién le habla Almafuerte? Y probablemente le esté hablando a una persona que está a punto de rendirse, que ya no puede más, que está cansado, que está enfermo, ¿sí? Ese es el destinatario. ¿A quién está destinado? No te des por vencido. Ese te es el pronombre de la segunda persona. Bueno, espero que se haya entendido y que puedan usar este material para resolver los trabajos prácticos. Un beso, chicos. Saludos.